Quiero empezar este momento contándote una anécdota que viví antes de empezar la cuarentena. En su momento no pude evitar contarla, no me acuerdo si la conté en una reunión con líderes o en un devocional, pero bueno, igual te la voy a contar porque es súper acertada para la palabra que vamos a compartir. Antes de empezar la cuarentena teníamos devocionales acá en la mañana. Ahora pues nuestros devocionales los hacemos conectados pues a través de WhatsApp. La palabra llega a cada celular y todos desde casa estamos allí en oración en las mañanas. Pero antes de la cuarentena nosotros veníamos aquí a casa los martes a las 5 de la mañana a orar. Y yo solía venirme de mi casa muy atlético trotando. Y un día venía para acá para el devocional y venía aquí por este lado, y cuando venía llegando aquí a esta casa por cerca del colegio de la Presentación, o sea unas 2 cuadras ya cerquita, vi a un señor, era muy temprano, pues era antes de las 5, a un señor conductor de una buseta con su buseta frente a ese colegio. Pues pienso que iban a salir tal vez a una excursión o algo así, y él llegó muy temprano a recoger pues a sus pasajeros. Nunca había visto algo así, pero pues bueno, me imaginé todo eso uno en un segundo. Yo iba ahí atlético con mi cuerpo, mejor dicho, de maratón y todo. Y bueno, yo seguí corriendo, pasé, y esas 2 cuadras que están ahí frente a ese colegio tienen la particularidad de que son empedradas, o sea, es de ese piso que es así como antiguo, que son piedras muy grandes que se van colocando así tipo rompecabezas. Y pues obviamente ese piso tiene también la particularidad de que no es todo parejo, sino que es irregular. Y yo seguí trotando, y sí que cuando yo iba como por la mitad del tamaño del colegio, o sea, como terminando la primer cuadra, de pronto yo me sentía todo súper bien cuando ¡pum!, me tropiezo y empiezo a volar como el cóndor de los Andes. Despliego mis alas, más bien cual ranita platanera, y vuelo y ¡pum!, caigo allá como una plástica. Cuando yo caigo allí, ¿qué crees que fue lo primero que yo pensé? El conductor me vio y yo me paré rápido y seguí trotando. Claro, lo primero que yo pensé fue en el chofer. Yo dije, qué pena. O sea, pasó mi corazón atlético a convertirse en un corazón avergonzado, y yo me paré rápido y seguí trotando. Después del trote, entonces ahí sí empecé a pensar en qué me había pasado. Yo llegué rápido aquí al templo y bueno, abrimos la puerta, entramos. Y bueno, vivimos todo lo que veníamos a vivir acá. Pero después de todo eso, de pensar en que me había caído de la pena, el conductor me vio, qué oso, y después de todo eso, no sé cuántos minutos pasarían, empecé a notar, tal vez cuando llegué acá, que tenía raspadas las manos, una más que la otra. Después de eso empecé a notarlo. También tenía como una raspada por aquí. Aparte sufrí también daños materiales. Llevaba mi celular en el bolsillo. ¿Cómo crees que quedó? Eso quedó tenaz, todo quebrado. Y bueno, después de eso empecé a pensar en las causas también, ¿no? Analizar allá el croquis y todo. Y yo pensé, bueno, el piso irregular, obviamente hay bordes, no tuve cuidado con eso. También pensé en que suelo usar los tenis así como un poco sueltos, la verdad nunca me amarro los zapatos. Y entonces dije, bueno, pues todo eso sumado, obviamente pues como rana platanera, ¡pum!, ¿no? Claro. Y mira que todos tenemos en común aquí conectados que así como esa caída mía, todos cometemos errores, ¿verdad? Comparemos esa caída con un error. Y errores en los que de pronto en un momento sentimos todo está bajo control, y al siguiente momento, ¿sí? O sea, es como que de un momento a otro estamos mal, ¿no? O sea, todos cometemos errores. En un momento parece que todo está súper bien y de pronto en el otro, ¡pum!, estrellados. Todos hemos vivido algo así. Y creo que también podemos tener en común parte de la reacción frente a digámoslo, llamémoslo error. Llamemos esa caída, la estamos comparando con un error. Llamémoslo error. O sea, nosotros muchas veces podemos tener una reacción muy similar en la que al caer, en lugar de pensar primero, oiga, ¿cómo me volví? Mire mi mano. No, lo primero, el chofer me vio. Entonces lo primero que pensamos muchas veces es en lo superficial. ¿Quién me está viendo? ¿Cómo va a quedar mi imagen delante de los demás? ¿Será que sí lo notaron o no? Muchas veces nos quedamos en lo superficial frente a nuestros errores, y a veces no pasamos a tratar
lo esencial, nos quedamos en lo superficial, si me vieron, si alguien lo notó, si lo notarían o no, y de pronto no pasamos a trabajar en lo esencial de los errores que cometemos, como ¿qué daño me estoy haciendo? Preguntarnos, con este error que cometí, ¿qué daño me hice? ¿Cómo dañé al otro? Porque normalmente cuando cometemos un error dañamos a otras personas. Nuestros errores no solamente nos dañan, sino dañan a los demás, y de pronto todavía más nos demoramos en pensar, bueno, ¿y cuáles fueron las causas de cometer ese error? A veces nos quedamos solamente como en que no se note, como en que no se note. De pronto una pelea en la casa, una discusión en la casa y llegó visita. Y de pronto lo más importante es que la visita no lo note. No es pidámonos perdón, sino que la visita no se dé cuenta. Todos, ¿cómo está? ¿Cómo está? Sí, todo el mundo sonriente, diplomático, ¿verdad? Lo más importante es que la visita no lo note y no que nos perdonemos. Y mira que cuando nos quedamos solamente mirando lo superficial y no trabajamos en la esencia de dónde nació esa falla, ese error, esa pelea, ese pecado que cometí, esa infidelidad, ¿qué pasa? Que podemos de pronto, cuando volvamos a pasar por el mismo camino, como no hemos evaluado por qué nos caímos, pues cuando pasemos por el mismo camino tenemos altas probabilidades de que de volver a tropezar con la misma piedra y otra vez caer como ranita platanera. ¿Qué crees que pasó el siguiente devocional cuando yo pasé trotando por ahí? Bueno, primero me ajusté bien los tenis antes de salir de la casa, y segundo, en lugar de correr por el Pedregal, corría por el andén, que pues ese lugar tiene un andén que sí es como en pavimento y es planito. Entonces, cuando tomamos medidas a partir de un error que ya cometimos, la próxima vez que pasemos por ese camino, probablemente tengamos muchísimas menos probabilidades de caer. Pero si no hacemos nada, podemos volver a encontrarnos caídos una vez más. Y no sé si te haya pasado alguna vez que te has dicho, no quiero volver a cometer este error, no quiero volver a hacer esto, pero lo has vuelto a hacer. ¿Hay algo en tu vida, hay algo en tus hábitos que hayas dicho alguna vez, no quiero volver a fallar en esto, pero sin embargo has vuelto a fallar? ¿Te ha pasado? Y quiero que vayamos más allá. ¿Te ha pasado o te pasó, o de pronto estás enfrentando el hecho de que cometiste un error que no querías cometer, y no solamente lo repetiste, sino que se convirtió en un mal hábito y de pronto se convirtió en una adicción? No sé si hay alguien luchando con eso, pero pues mira, la Biblia nos dice en Romanos capítulo 7, versículo 15, cómo podemos sentirnos cuando estamos en esa condición. Dice Romanos capítulo 7, versículo 15, la posición de alguien que lucha con algo que no quería hacer. Dice, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Y todo el capítulo 7 es el corazón abierto de una persona como tú y como yo, que está luchando con algo que no quiso hacer, pero precisamente ha reincidido en ese mismo error. Dice el versículo 19, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Y mira luego lo que dice a partir del 21, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Y no sé si hay alguien que me esté viendo que esté conectado con esto. No sé si te haya pasado a ti, porque a mí sí, que de pronto dijimos no quiero hacer esto y sí lo hicimos. Y de pronto, por no evaluar a conciencia bien lo que hicimos mal, de pronto volvimos a hacerlo. Y dice el versículo 22, amo la ley de Dios con todo mi corazón. La verdad que sí, nosotros en general, las personas, amamos hacer lo correcto, amamos lo que está en el corazón de Dios, aun que nunca hayamos leído la Biblia, amamos los principios de Dios. Pero dice el 23, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente, y ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y mira lo que dice el 25, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente, de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy un esclavo al pecado. Y luego dice el versículo 1 del capítulo 8, por tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Hoy es una buena noche para estar conectados aquí.
Ojalá tú puedas decirlo conmigo, porque hay expectativa en lo que estamos leyendo en este momento. Y el Señor nos está diciendo: mira, puedes haber luchado toda tu vida con un hábito que has querido dejar y no has podido. Estás en el lugar correcto hoy. Esta es la noche para que consigas lo que de pronto no has conseguido, o empieces a conseguir lo que no has conseguido en años. De pronto hay personas que están conectadas conmigo y sí asisten a una iglesia, pero no han podido dejar hábitos o adicciones que traían de hace tiempo. Y esta es la noche para empezar a conseguirlo. ¿Qué te parece? Es una buena noche para estar aquí. Ojalá se lo puedas decir a alguien que está al lado tuyo. Es una buena noche para estar aquí. Es una buena noche para estar aquí, Cordy. Es una buena noche para estar aquí conectados. Y mira, como en todo lo que corresponde al proceso de crecimiento espiritual, hay cosas con las que Dios se compromete, y el Señor se compromete con nosotros a darnos libertad de todas esas cosas. Pero también hay cosas que nos corresponden a nosotros. Tú puedes decirlo conmigo: hay cosas que me corresponden a mí. Por favor, dilo conmigo: hay cosas que me corresponden a mí. Y el Señor está comprometido a darte libertad de esas cosas con las que puedas estar luchando ahora mismo, pero necesita que tú te comprometas con las verdades que Él necesita decirte para que tú decidas salir de allí en el poder de su Espíritu Santo. Dice que ese poder que da vida te da libertad de esos hábitos que has traído durante años, que hemos podido cargar ahí durante años, con los que hemos podido luchar durante mucho tiempo. Y por eso vamos a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Y te invito a que estés súper listo, porque vamos a encontrar allí las pistas que el Señor, los principios que el Señor nos quiere dar para empezar ese proceso de salir de esos hábitos que pueden haberte tenido esclavizado durante años. ¿Estás listos? ¿Estás listo? Pregúntale al que está al lado: ¿estás listo? Y te pido que ojalá de verdad tengas con qué tomar nota, porque lo que viene creo que va a ser importantísimo que no pierdas ni un poquito. Ahora, Mateo capítulo 5 versículo 30 cita unas palabras del Señor Jesús, y el Señor dice: si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y el Señor está utilizando un ejemplo súper crudo, súper gráfico, para mostrarnos dos enseñanzas bien poderosas. Algunas traducciones de la Biblia dicen: si tu mano te es ocasión de caer. Aquí en la NTV dice: si tu mano, incluso tu mano más fuerte, tu mano diestra. Por ejemplo, en mi caso yo escribo con mi mano derecha, la mayoría de las cosas las hago con ella, y es para darnos el ejemplo de que puede ser algo que sea muy importante, incluso si es así, pero te es ocasión de caer, córtalo y quítalo de ti. Y el Señor nos da esta enseñanza para mostrarnos dos cosas. No es suficiente con identificar un error que estoy cometiendo y no querer hacerlo más. No es suficiente con eso. Hay que identificar la ocasión. Di conmigo: la ocasión. Normalmente esos errores suceden en medio de un contexto. Suceden esos errores repetitivos cuando hemos tropezado con la misma piedra varias veces. Esos errores suceden en medio de un contexto que tiene cosas similares. Entonces no es suficiente identificar el error, hay que identificar la ocasión. Y lo otro que está diciendo es que no solamente hay que querer ser determinado con el error, hay que ser determinado con la ocasión también. Entonces, por ejemplo, no es suficiente con decir: no quiero ser más un pelietas con mis papás, no quiero volver a pelear con mis papás. No es suficiente con eso, porque una vez estamos en ese momento de tensión, es como casi incontrolable, volvemos a pelear. Es necesario reconocer en qué escena yo me meto en la que soy vulnerable y vuelvo a hacer lo mismo, para identificar no el momento en el que me enojo, sino antes de eso, cómo me estoy metiendo allí. ¿Sí? ¿Están conmigo? Entonces es necesario identificarlo. O por ejemplo, si alguien quiere ponerse el compromiso: no quiero volver a coquetear con nadie que no sea mi esposa. Listo, no es suficiente que identifiques que eres un coqueto, un super galán. No es suficiente con eso. Necesitas identificar el contexto. ¿Cómo pasa cuando empiezas a involucrarte así, a volverte coqueto con alguien que no es tu esposa o tu esposo? ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo te metes allí? Ahora, no es suficiente, pongamos un par de ejemplos más, con decir: no quiero volver a consumir
Hay que ver en qué contexto normalmente consumes drogas, o si alguien quiere decir, no quiero volver a ver pornografía, ¿cómo sucede ese momento? ¿Cómo pasa normalmente cuando estás allí adentro? O no quiero volver a hacer un negocio chueco. Bueno, ¿cómo sucede que estamos allí metidos? Y pasa como cuando estamos de viaje. Entonces, cuando de pronto vamos a algún lugar que ya conocemos, solemos identificar cuando ya vamos llegando por otros lugares que encontramos antes. Entonces, por ejemplo, si tú vienes de Bucaramanga para el Socorro, un lugar podría ser Berlín, por ejemplo, ¿no? La cárcel que está allí en Berlín. Y cuando tú pasas por Berlín, tú ya sabes cuánto falta para llegar. ¿Cuánto nos falta más o menos? Tanteemos, producción, ¿cuánto nos falta? ¿Unos qué? No, menos. ¿Unos qué, Cordy? Como unos 8 minuticos, ¿sí? Más o menos, entre unos 6, 10 minutos más o menos entre Berlín y Socorro. Entonces, cuando venimos llegando y de pronto miramos por la ventana y vamos por Berlín, ya voy a llegar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando identificamos el contexto en el que yo fallo, que antes de que yo llegue al momento en el que siempre me quiebro, yo puedo identificar cuando estoy entrando a ese lugar, para, en lugar de quedar en ese momento donde siempre fallo, decidir antes. ¿Sí estás conmigo? Decidir antes, en lugar de meternos allí. Ahora, mira que es esto, el Señor Jesús lo permite que lo viva el rey David, y que el Señor permite que deje registradas en la Biblia varias de sus oraciones. En una oración Él abre su corazón al Señor, y es como que tú y yo vemos claramente cómo Él identifica como 4 contextos en los que Él podría ser vulnerable, y Él los identifica y los cierra. Él hace como un cerco alrededor de eso para no entrar a ese lugar donde Él podría fallar, y decidir desde antes. Y te invito a que miremos esta oración de David. Es el Salmo 101. Y a que vayamos paso a paso y miremos estas cosas que Él puede reconocer, porque estas cosas nos pueden ayudar a nosotros a dejar de meternos en ese lugar donde siempre fallamos, para decidir antes y no meternos en ese lugar donde corremos peligro de siempre encontrar que nuestra debilidad es más fuerte. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros nos encontremos, que encontremos un cerco que esté lejos del lugar donde siempre fallamos, para decidir antes de que nuestra debilidad sea más fuerte que nosotros. Entonces dice el Salmo 101, versículo 2. Vamos a ir allí. Dice: tendré cuidado de llevar una vida intachable. Está orando el rey David en este salmo y dice: tendré cuidado de llevar una vida intachable. ¿Cuándo vendrás a ayudarme? Y lee conmigo este verso, por favor. Dice: viviré con integridad. ¿Viviré con qué cosa? Dilo conmigo: con integridad en mi propio hogar. Y aquí está el primer cerco que David aprende a hacer para no llegar hasta ese punto en el que es débil, y es vivir con integridad en su propio hogar. Y creo que si hay algo que alrededor de la integridad nosotros podemos identificar, es el hecho de que en público, delante de personas ajenas a nuestra privacidad, nosotros tenemos mejor control propio. Entonces de pronto estamos allí en el lugar de trabajo, están los jefes, o de pronto estamos allí donde la casa de la novia, y ahí están los papás de ella, y de pronto sucede algo que nos molesta, y tenemos la capacidad de sonreír, ¿no? Entonces de pronto la hermana de la novia le echó el jugo a uno por encima, y uno le pasa a cualquiera, y un trapo, y te limpias. Pero ¿qué pasa si es un hermano tuyo y lo hace en tu casa, ¿no? ¿Qué sucede? Te echa el jugo por encima. ¡Hey, pero! Y se arma, ¿verdad? ¡Hey, pero qué pasa! No tiene cuidado, siempre hace lo mismo. Y empezamos a generalizar y ¡guau, guau, guau! ¿Verdad? Pero es como que en público tenemos un nivel de dominio propio, pero brillante. Somos maestros en el dominio propio. Y es bueno que tengamos dominio propio, pero lo malo es que solamente funcione a ratos, que sea intermitente, que parezca lucecitas de Navidad, ¿verdad? Debería funcionar todo el tiempo, allá en público, pero en privado también. Entonces David, él reconoce que un lugar vulnerable es precisamente allí
donde no hay personas ajenas con las que Él se cuide de mantener su control propio. Que allí en intimidad Él es quebradizo. Y creo que todos somos, en un área o en otra, como en estos ejemplos sencillos que te he puesto, ¿verdad? Entonces Él pone un cerco y Él dice: viviré en integridad en medio de mi propio hogar. Identifico que allí soy flojo, entonces identifico ese lugar y voy a ser íntegro allí. Y quiero que nos quedemos con un tip sencillo que nos puede ayudar a trabajar la integridad cuando no estamos delante de gente ajena. Entonces la próxima vez que suceda alguna tensión en casa, imagínate que está alguien importante para ti, alguien frente a quien tú quieras mantener una buena reputación, porque es una persona frente a la que tendrías vergüenza de hacer algo malo, como de pronto dejar desatar tu ira, tu enojo. Por ejemplo, piensa que el pastor Eliseo está ahí en tu casa, está ahí de visita. La próxima vez que te enojes con tu esposa o con tu hijo o con tu papá, piensa que el pastor está ahí. Hijo, ¿cómo estás? Y está ahí sentado y usted se imagina, y está el pastor ahí sentado, te lo imaginas ahí, tú, pastor, amor, no vuelvas a hacer eso. Sí, usted se controla porque usted se imagina al pastor. O sea, en serio, si lo empiezas a aplicar, creo que te puede ayudar. Ahora, por ejemplo, imaginémonos que con respecto a la integridad, cuando chateas, no puedes evitar o ya te has acostumbrado a coquetear con chicas que no son tu esposa, con otras mujeres. Te escriben otras mujeres y tú no, como que tienes las murallas abajo. Y bueno, como que te pones a coquetear con ellas. Vamos a invitar aquí al Cordy, que es un hombre casado, y vamos a imaginar que el Cordy tiene su celular y le escribe a una chica de su pasado, ¿no? Usted era como coquetón antes, ¿no? Pero ya conoció a Cristo, ¿cierto? Ya conoció al Señor, es un hombre nuevo. Ya su esposa está tranquila, está segura porque conoce a Cristo. Entonces, pero imaginémonos que no es el Cordy, sino que es otro hombre, ¿sí? Y de pronto tiene ese problema, es un hombre que tiene ese problema. De pronto las chicas de su pasado lo buscan y: ¡ay, cómo estás, Cami! Y tal, ¿sí? Entonces de pronto como que él no sabe, él se siente débil, esa es su debilidad. Y siempre: hola, ¿cómo estás? Empieza a cogerle la caña. Bueno, imagínense que de pronto usted me tiene aprecio a mí y siente que bueno, frente a mí usted sería más controlado. Entonces imagínese que yo estoy ahí con usted chateando con esa chica que nos escribió. Entonces usted se imagina que yo estoy. ¿Cómo le vamos a responder? Mire, hola, Cami. ¿Qué le va a responder? Hola. Entonces se imagina que hay un tercero, ¿sí? Funciona, ¿verdad, Cordy? ¿Cómo desciende? Funciona, o sea, usted se imagina que ahí está la tercera persona echándole ojo. No le voy a decir que la esposa, porque ahí saldría corriendo, pero imagínense que ahí está, no es el Cordy, es otra persona, pero imagínense que hay una tercera persona, o sea, uno de los pastores, su líder, alguien que es muy importante, que ha sido muy importante de la mano de Dios para bendecir su vida. Entonces usted se lo imagina y está ahí ayudándole. Creo que va a ser una ayuda enorme. Gracias, Cordy. Va a ser una ayuda enorme. Imaginarte a un tercero te puede ayudar a encontrar equilibrio en tu integridad. Y mira que además de eso, creo que aunque es algo superficial, finalmente es quedar bien con alguien imaginario. Nos puede ayudar a entrar a una conciencia de algo real, y es que Dios siempre nos mira. Y ese deseo de ser íntegros delante de Él no es solamente por una apariencia, sino es que Dios es el único ser que realmente es bueno. Y cuando tú y yo somos buenos delante de Él, afuera y en nuestra integridad íntima, nosotros encontramos la bondad verdadera. Cuando somos conscientes de que Jesús nos mira, de que Él está con nosotros allí en casa, nosotros fortalecemos nuestra integridad, porque empezamos a equilibrarnos y a ser los mismos cuando nos ven los demás y cuando no nos ven. Y eso nos ayuda muchísimo para empezar a sacar cosas que nos llevan a cometer los mismos errores. Empezamos a sacar hábitos como eso, como de pronto la manera como llevamos nuestras redes sociales, la manera como somos en este mundo digital, todas esas cosas que se convierten en un tropiezo, cómo vemos los estados. Creo que si alguien se imagina al Señor Jesús a su lado, de pronto no se va a detener a mirar las fotos de las chicas que de pronto suben ahí todas súper sexys, y ya no se va a quedar ahí mirando. De pronto el Señor le dice: uy, ¿y por qué la miras tan fijamente? Ya no es tu esposa. ¿Sí? ¿Verdad? El Señor Jesús lo llevaría a pulir esas cosas. Y creo que cuando nosotros pensamos en eso, cambiaría todo eso que en intimidad de pronto no ha cambiado. Es el primer cerco que David pone. El segundo cerco que él pone, dice el versículo 3:
vamos a leerlo, dice: me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. ¿Puedes leerlo conmigo? Me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Y quiero que frente a este versículo tú y yo notemos que no se trata solamente de ver cosas, sino de a qué le entregamos nuestra atención, de qué llenamos nuestra mente. Y por eso lo podemos complementar con lo que dice el Señor en Lucas 11:34. Vamos a leerlo juntos. Dice: tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, tu cuerpo está lleno de oscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener en realidad no sea en realidad oscuridad. Si estás lleno de luz, sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante como un reflector que te llena con su luz. Y mira eso, de nada sirve identificar mis errores e identificar la ocasión, el contexto, si mi mente yo la sigo llenando de aquellas cosas que me llevan a cometer el mismo error. Entonces, por ejemplo, si el error del que una persona quiere salir es de la pornografía, de nada le sirve identificar que el error es la pornografía, de nada le sirve identificar el contexto en el que sucede ese momento en el que se conecta con la pornografía. Sí, fuera de ese contexto sigue mirando así con ojos maliciosos, buscando fotos de chicas insinuosas que le llamen la atención. ¿Por qué? Porque eso, aunque no sea pornografía directamente, la manera como mira, lo que busca mirar, el tipo de series que busca ver, el tipo de videos de ese tipo que como que lo inducen hacia allá, va a seguir alimentando su mente. Y aquí quiero citar una frase que un día leí y que me parece muy buena, y es que tu mente es como un jardín. Lo que tú riegas, eso va a crecer. Y cuando tú decides regar esos deseos en tu interior, aunque intentes mantenerte lejos, aunque intentemos mantenernos lejos de esos errores, si seguimos alimentándolos en nuestra mente, tarde o temprano volveremos a caer en lo mismo. Es necesario tomar la decisión de cambiar la manera como alimentamos nuestra mente si queremos mantenernos lejos de ese lugar, de ese error que queremos dejar de cometer. Por eso Proverbios 4:23 dice: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Ahora, tú y yo entendemos que este proverbio no se está refiriendo al músculo que bombea sangre, ¿verdad? Se está refiriendo a la mente. Sobre toda cosa guardada, podríamos poner ahí: cuida tu mente, tus pensamientos, tus intenciones, tus emociones. ¿Por qué? Porque de allí se determina el rumbo de tu vida. Y si se sigue alimentando lo negativo, si se sigue alimentando esos deseos que nos hicieron caer un día, pues terminaremos cayendo otra vez. El rumbo será el mismo lugar. Hay que cambiarle de rumbo. ¿Cómo? Cambiando la forma como alimentamos nuestra mente. Y por eso en Juan 15:3 el Señor Jesús dice: ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Sin duda alguna, la palabra de Dios tiene un poder sobrenatural para limpiar nuestra mente, y no va a suceder de un día para otro. Pero si eres constante, y por eso el Señor le dice a Josué, allí en Josué capítulo 1, lee, medita en esta palabra todos los días, de día y de noche. ¿Qué pasará? Terminarás poniéndola en práctica. Y no es algo que va a pasar de un día para otro, que sea limpia tu mente, pero en la medida que lo hacemos un hábito, tú y yo vamos a poder darnos cuenta cómo va sucediendo de manera progresiva. Y allí mismo en el Salmo 101 versículo 3, en su oración, el rey David nos muestra otro cerco que él pone, que va de la mano con lo que ponemos en nuestra mente, ¿no? Entonces vimos la integridad en intimidad. Otro cerco que él le pone a su debilidad es lo que pone en su mente, pero este va de la mano con el anterior, y es la compañía, la gente con la que él decide estar. Y el Salmo dice en el versículo 3 también, dice: detesto a los que actúan de manera deshonesta, no tendré nada que ver con ellos. Y mira que obviamente esto es escrito en un momento en el que la Biblia va acercándose cada vez más en el corazón de Dios hasta que llega a la plenitud de Jesús. Aquí ellos están en épocas de guerra, en épocas en las que el amor no se ha mostrado de manera tan perfecta como se muestra en el Señor Jesús, en el que Él nos enseña a amar a todas las personas.
Y por eso Él habla de detestar, pero realmente el Señor no busca que tú detestes a alguien, sino que tengamos la capacidad de escoger. Por eso la segunda parte de esos dos frases, la segunda frase dice: no tendré nada que ver con ellos. Y el Señor Jesús nos enseña a escoger de manera correcta la gente con la que nosotros nos relacionamos. Por eso Él escogió a sus discípulos, por eso también Él decidió en qué ciudades permanecía más, y en ciudades donde la gente no creía y no tenía un corazón dispuesto, Él no podía permanecer mucho tiempo. Así como tú y yo no podemos permanecer mucho tiempo con personas que realmente no se dispongan para Dios. Entonces tú puedes seguir orando por todo el mundo, pero por ejemplo, si tú quieres dejar de consumir drogas, no puedes reconocer tu error, pensar en no volver a consumir, pero seguir estando con esas personas con las que consumías durante años, si esas personas no quieren cambiar también. Necesitas tomar distancia de ellos, si no vas a volver a caer una y otra vez, aunque sepas que esa es tu piedra con la que has caído muchas veces. Y el cuarto cerco que pone el rey David está en el versículo 4, dice, lee esto conmigo con atención para terminar, por favor. Dice el Salmo 101, versículo 4: rechazaré las ideas perversas y me mantendré alejado de toda clase de mal. Y quiero cerrar con esto. Es impresionante cómo el Señor le muestra al rey David las decisiones que debe tomar para mantenerse lejos de sus errores, de ese lugar donde podría volver a caer. Y quiero cerrar con esto porque cuando identificas tu error y pones esos cercos, sabes que tienes que fortalecer lo que haces cuando estás en ese lugar de intimidad. Sabes que debes dejar de alimentar tu mente de basura y llenarte de los principios de Dios y de cosas que te lleven a crecer. Sabes que debes rodearte de personas que te motiven a lo mismo. A pesar de que logres poner ese cerco, no vas a poder evitar que a tu mente lleguen ideas de volver a ese lugar, porque si se han convertido en un hábito, volverá la ansiedad a intentar tocar la puerta de tu mente y a decirte: vuelve a ese lugar, vuelve a ese lugar. Volverán. Y por eso el rey decía, David escribe: rechazaré las ideas perversas, esos pensamientos que pueden volver a llegar a mi mente, que me dicen: regresa a ese lugar donde caíste siempre, regresa. Y él dice: los rechazaré. Después de haber hecho todo esto, si cuando llegan esas ideas te encuentran aferrado de la mano del Señor Jesús y lleno de su palabra, podrás hacerlo así como el Señor Jesús lo hizo cada vez que Él fue tentado. Podrás rechazar esas ideas de tu mente y podrás mantenerte alejado de ese lugar donde caíste una vez o muchas veces. Quiero pedirte que cierres tus ojos en este momento. Y quiero pedirte que pienses en lo que, una vez más, en lo que dice Romanos 7:25. Dice: gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo.